los invitamos a conocer el cacao yaracuyano. Ciclo productivo, procesamiento y degustación, cultivando sabores del campo a la mesa. El cacao se cultiva en zonas cálidas y húmedas. Alcanza hasta 5 metros de altura con plantaciones de más de 100 años. Es de origen americano, específicamente Meso y Suramérica. Se tiene conocimiento del mismo desde antes de la colonia, incluso llegando sus granos a ser utilizados como monedas por las tribus aztecas. Su propagación en viveros es generalmente en semillas, pero cada vez toma más fuerza el uso de injertos, dado que garantiza adaptación y las características agronómicas de la planta. El cultivo de cacao es considerado muy conservacionista y ecológico. La floración se da directamente en el tallo y las ramas viejas, de las cuales menos del 1% será fecundada para aproximadamente 150 días después de la aparición de la flor, dar origen a una mazorca. Estamos en plena siembra de cacao. Está Miguel Torres aquí, quien es el encargado de manejar todo este sembradío. Háblanos acerca de la historia, de cómo son los inicios para este cultivo tan maravilloso y ancestral de los venezolanos. En Guáquira, desde que la administración adquiere la Guáquira en el año 84, ya tenían presente en los campos los cacaotales. O sea, históricamente estaban ya presentes en la finca. Sí, señor. O sea, lo que hicieron fue retomarla. Así es. Entonces, conociendo esa parte de la historia, háblame un poco entonces cómo retomaron eso, cuáles son los cultivos los cuidados, que empezaron a retomar para que se estableciera como un producto final. Siempre se ha pensado en conservar parte de lo que es el bosque aquí en la Guáquira. Y parte de esos manejos de conservación es el cultivo amigable. En este caso, teniendo cultivo sostenible o sustentable, que sería el cacaotal, que es amigable con las plantas, amigable con los animales, mamíferos, insectos, directamente, porque, bueno, no es muy difícil, pues, porque el cacao tiene origen sudamericano también, al igual que en Mesoamérica, ¿verdad? Y entonces, mucha de la fauna que estaba asociada en un principio, cuando el cacao estaba silvestre, ahora se asocia ahora que lo hemos domesticado. Ok, o sea que simplemente lo que hicimos fue tomar una planta del bosque y organizarla en su mismo agroecológico, o sea, el sistema agroecológico. ¿Cómo tú podrías catalogar ese cacao en función de su calidad? Es difícil saberlo porque son híbridos, son mezclas entre las variedades típicas que nosotros conocemos en Venezuela, que serían los trinitarios, los forasteros y los criollos. Entonces acá en la Guáquira usted se va a encontrar mazorcas con coloraciones vino tinto, mazorcas con coloraciones verdes, mazorcas con coloraciones distintas, formas, tamaños, texturas, aromas y sabores. Entonces, diferenciar o definir una variedad como tal para nuestro cacao aquí en el municipio de San Felipe no es tarea fácil. Háblame entonces del manejo cultural, pues lo que es la actividad agronómica que le aplicas al cacao. Ahora llámese riego, poda, fertilización, control de malezas, control de plagas. Háblanos acerca de eso, que seguramente nuestros televidentes quieren conocer acerca de esto. El cacao le gusta mucho el agua. Y normalmente acá cultivamos cerca de lo que son las quebradas y los ríos. Okay. Bueno, es un cultivo que va a ayudar a la conservación del suelo, obviamente, no se va a erosionar hacia los ríos. Bueno, y vemos inclusive una cobertura de hojas que hace que, por supuesto, que la lluvia tenga menos erosión y, por supuesto, esas mismas hojas se convierten en materia orgánica y forman parte de lo que es la fertilización natural, pues, de la plantación. Eso es correcto. Sin embargo, en época de sequía, nosotros necesitamos la ayuda, obviamente, de un sistema de riego. Entonces, es donde abrimos las llaves, obviamente, para que nuestro cultivo se mantenga húmedo. En cuanto a podas, bueno, podas de formación, podas de crecimiento, lo que normalmente conocemos. El diseño de nuestra plantación sería 3x3. ¿3x3? ¿En 3 bolillos o Sí. en 3 bolillos? Y cuando tenemos espacios, normalmente entre 11 y 15 metros, metemos un árbol, ya sea forestal. Para que mantenga bastante sombra y le dé bastante, o sea, lo que llaman el microclima de la plantación. Eso es lo que lo hace amigable también con muchas aves, mamíferos. Claro. Tradicionalmente acá nosotros utilizamos bucares
también samanes, guama, entre otros árboles que le dan sombra. Eso es un manejo muy ecológico pues, del producto, sobre todo en este momento donde la tierra está siendo devastada en muchos aspectos. Pero seguramente tienes algún tipo de ataque de plagas o no, es tan resistente y está tan adaptado el cacao aquí en Yaracuy que es muy poco. Explícame acerca de eso. Sí, bueno, las dificultades siempre van a estar presentes, obviamente, y por eso se necesita el manejo del cacao. En este caso, cuando el trabajador va deschuponando, por ejemplo, los nuevos brotes del mismo tronco, va encontrando que hay parches de monte, pues de maleza que tienen que cortar, obviamente. Claro. Al igual que va encontrando lo que serían las termitas, entonces eso se quita a mano. Si se encuentra un nido de termitas, también se quita a mano. Todo el manejo tendría que ser, o nosotros acá en La Guáquira, amigable con lo que es el ambiente. No usamos insecticidas, ningún tipo de agroquímico. Al regreso, vamos a cosechar mazorcas de cacao, vamos a procesarlo y a degustarlo. Acompáñenos, Cultivando Sabores. Estamos trabajando con un cacao ancestral que se encuentra acá en la comunidad y es 100% elaborado por mujeres de la comunidad. En Chococazón, Guáquira, estamos impulsando lo que es el desarrollo turístico comunitario con lo que es el emprendimiento de elaboración de tabletas y bombones en la comunidad. Conocimos los aspectos agronómicos del cultivo de cacao, siembra, labores culturales, hasta la cosecha. Ahora nos dirigimos a conocer el procesamiento de los granos de cacao. Este quizás es el más importante, donde aprenderemos del secado, selección de los granos, fermentación de los mismos. Estas tareas son de vital importancia para lograr producir un chocolate de calidad. Vamos a dar por concluido el ciclo productivo, vamos ahora al momento del procesamiento. Descríbenos el procesamiento que ustedes hacen aquí con respecto al cacao para poder obtener ese famoso producto conocido por todos como chocolate. Una vez que tenemos la mazorca, nosotros la reunimos todas en este espacio, que es donde hacemos la post cosecha, ¿ok? La post cosecha se hace desde el primer paso, que sería abrir todas las mazorcas. Las abrimos con el mazo de madera, con la intención de que no tengamos un objeto cortante, ¿verdad? Que pueda o contaminar las mazorcas, ¿verdad? Porque puede estar muy bonita por fuera, pero por dentro si está enferma, pudiera estar contaminando las demás. Y con la intención también de no cortar las almendras. Ok, para que esté lo más virgen posible, para que estén en esa manera. Entonces, una vez que la abrimos, la sacamos todas a mano, ¿ok? Y tomamos una muestra del mucílago. El mucílago es cuando, bueno, lo que usted se come cuando se lo come así puro, pues. Ok. Que es esa cubierta blanca que tiene la almendra, ¿ok? Ok. ¿Eso con qué intención? Ese ya me imagino que tiene que ver con concentración de azúcar. Sí. Claro, si el azúcar hay mucha presencia de azúcar, la fermentación es más fuerte o menos fuerte. Sí. Y tienes que estarla midiendo. Claro. Para eso usamos un instrumento que es el refractómetro, ¿ok? El refractómetro, nosotros agarramos una muestra de lo que sería el mucílago de cacao, ¿verdad? Y ahí lo que tiene es una medida que es la unidad, que es Brix. Ajá, los grados Brix. Grados Brix se traduce en niveles de glucosa. Ahí está cerca de los 25, de hecho. ¿Sí lo puede apreciar? Sí, efectivamente. Cerca de los 25. Esos Brix tienen que ver con concentración, pues me imagino. Sí, con concentración de la glucosa. Entonces, o sea que si uno se lo pone en un jugo de fruta o una Coca-Cola también puede medirlo, claro que sí. Interesante, muy útil ese instrumento. Y eso lo que nos va a generar es cómo nosotros, qué protocolo nosotros debemos aplicar para la fermentación del cacao. Ok. ¿Por qué? Porque según los niveles Brix más altos, tendríamos cacaos más acriollados. Ok. Los forasteros serían como los menos, con menos cantidad de Brix. Pero nosotros como acá tenemos mezclas de todo, fermentamos como trinitario. En un intermedio. Exactamente. O sea, no estás en el pico ni estás en la parte baja, entonces fermenta como si tuviera un trinitario, pero sin embargo lo mides para controlarlo. Pues. Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el protocolo trinitario.
Ok. sería en esos cajones de madera. Cuando tenemos producciones grandes sería ese, cuando tenemos producciones pequeñas serían aquellos, Ok. ¿verdad? Aplicamos que en una cama de hojas de plátano, ¿verdad? Ponemos el cacao, todas las pepas ya sacadas de la mazorca. Ujú. En las primeras 24 horas los cambiamos al segundo cajón de fermentación. Ujú. En las 72 horas lo cambiamos al tercer cajón de fermentación. Cuando se cumplen 120 horas lo cambiamos al cuarto cajón de fermentación. Y 144 horas ya sale al patio del secado. Ok. Ya, entonces allí tendríamos ya la Entonces, fermentación del prácticamente cacao. son 3 días Ujú. fermentando, Ujú. después de haber medido los grados Brix, por supuesto, para controlarlo. Ajá. Y vamos cambiando de cajón para Ujú. que cada día tenga un nivel de fermentación. Se airea de alguna manera, pues entra oxígeno cuando lo mueve, La intención es que se fermente de una manera uniforme por todos lados. Exacto. Para que tenga fermentación uniforme en Ujú. toda la muestra. Porque la temperatura no va a ser la misma en el centro que en las Claro. orillas. O sea, al mezclarlo logras que Ajá. todo se Sea incorpore. parejo. Exactamente. Entiendo perfecto. Los sacamos al patio de secado. El patio de secado es esa zona con cemento, ¿verdad? Claro. Y cuando nos está lloviendo, lo sacamos a estas camas de secado que serían estas que están. Entonces, después de secado, Ujú. vamos a la parte importante, intensa, que es donde vamos al proceso real, porque esto es un proceso Ajá. molienda, pues, porque o sea, tienes que preparar el grano para Ujú. poder obtener una real harina de cacao, por llamarlo así. Pasta de cacao. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces para que Miguel nos muestre, después de secado, Ujú. cómo es que vamos a obtener esa pasta de cacao que estamos demoliendo. Una vez que está ya el cacao seco, ¿verdad? Que lo vamos a o almacenar o incluso procesar. Almacenar para poder comercializarlo. Ok, Y procesar, obviamente, para hacer nuestro propio chocolate. ok, Hacemos una prueba de corte para saber cuál es el porcentaje de la fermentación. ok. En este caso vamos a hacer un corte de lo que son 20 almendras. Luego la cerramos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el porcentaje de la fermentación? Si son 20, ¿verdad? Por ejemplo, si salen 9, Ok, un número calculado nada más porcentual. sí, porcentaje. O sea, donde 20 es el 100% y ya está. Exacto. Entonces hacemos con una guillotina, que es esta, y con nosotros con esta tabla, ¿verdad? Vamos Vamos a saber. ver por la coloración. No, de hecho por los que es como está corrugado. Ok, vamos a abrirlos a ver cómo están. Ajá. Ajá. En se este ve caso, clarito. fíjense que los que parecen como cerebritos son almendras que están bien fermentadas. No, y el olor es a otra cosa. Porque ahora sí huele realmente a lo que queremos. Huele a chocolate, pero en su esencia esta tiene muy poco. Esta tiene baja, o sea, una Fermentación. almendra pizarrosa que no está bien fermentada. Claro, pero aquí tenemos tenemos cerebritos. Estos son... Fíjense que una sola está pizarrosa. Sí, las demás están bastante bien fermentadas. O sea que el porcentaje es por encima del 90. Exactamente. Entonces, cuando tenemos esta fermentación, nos va a salir un buen chocolate. Miguel, cosechamos, fermentamos, secamos, medimos fermentación, medimos grados Brix de glucosa. Cuéntanos ahora para medir la humedad, que me imagino que es un indicador importante también para el proceso. Claro que sí. El proceso de secado termina cuando la humedad del grano está en un porcentaje entre 7 y 9%. ¿Okay? ¿Cómo lo logramos? Bueno, primero, el sol es el que hace el trabajo, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo lo medimos? Lo medimos con este instrumento que es un higrómetro, ¿ok? Que mide la humedad del grano. En este caso, Cocoa Bean Ok. está ya Ajustado. configurado. Entonces sabemos que ya está listo de sol cuando tenemos el porcentaje de humedad indicado. Ahí estaría listo. 9.6%. O sea, eso se considera que está listo desde hasta. ¿Cuál es el rango que se dice que está perfecto? Entre 7 y 9%. Entre 7 y 9%. O sea, aquí tenemos 9.6, está pasadito por 0.6. ¿Es aceptable? Sí, es aceptable. Ok. O sea, tenemos un rango de 7 a 9, pero los rangos hasta de medio por arriba, medio por debajo. Ok, estamos entonces. Ya cuando complemento- está así, ya se puede o comercializar o procesar para hacer chocolate, que es lo que vamos a ¿Qué hacer es lo que ahora. vamos a hacer ahora? Entonces, descríbenos ese proceso, Ujú. después que hicimos todas las medidas previas, y descríbenos cómo, después de haber hecho toda esta medición, se hace el chocolate. Seleccionamos el grano, pequeños y grandes, con la intención de que
Cuando los vayamos a llevar al horno, que es donde empieza el proceso del bean to bar, ¿verdad? Ok. Que es el proceso de la semilla a la barra de chocolate, los pequeños no se nos quemen y los grandes no nos queden crudos. Obviamente te quedan, o sea, si tienen diferente tamaño, la cocción también es diferente. Correcto. Simple. Y nuestra receta es muy simple, son 110 grados por 35 minutos al horno. Ok. ¿Ok? Una vez que tienes clasificado el grano por tamaño, Lo horneamos. lo horneas. Ujú. Una vez que es horneado, lo dejas reposar. ¿Qué tiempo se reposa? O directamente ya No, lo vas a puedes moler. procesarlo de una vez. O sea, después que sale y lo procesas, lo que haces es molerlo. Ujú. Y después de molerlo, Vamos hacia el chocolate. El proceso desde el horneado es trillado, descascarillado, molido, luego sería en el taller de chocolate el temperado y luego el vaciado en los moldes o en su defecto para hacer tabletas o bombones. conocimos el procesamiento del cacao. Al regreso, vamos a elaborar un rico chocolate. Acompáñenos. Conocimos el procesamiento del cacao, obtuvimos una pasta del mismo y ahora estamos en un momento cumbre en presencia de Graciela Landaeta, quien es chocolatera y nos va a explicar paso a paso cómo hacer un buen chocolate. Graciela, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y al mismo tiempo te agradecemos por atendernos el día de hoy. Un placer estar aquí contigo. Explícanos entonces paso a paso cuál es la elaboración para obtener un chocolate después de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Ok. La pasta de cacao lo llevamos a la refinadora. En la refinadora lo dejamos procesar 48 horas. 12 horas antes, mi persona le agregó el azúcar hasta culminar su proceso de 48 horas. Te voy a hacer una preguntita ahí porque el tema del azúcar para mí es muy importante. Ok. ¿Tienes alguna proporción, algún secreto de cantidad de azúcar? Dependiendo la cantidad de cacao, es la cantidad de azúcar. Más o menos Un que... 65% cacao, 80% de cacao. En función de, Sí, de varía. la concentración de cacao, Ajá. por eso es que uno ve en las etiquetas 70% Sí. cacao. Eso consiste... Porque le hacen una regla de 3 al porcentaje de azúcar. Gracias por esa aclaratoria. Continuamos entonces con ese proceso. Ok, aquí hacemos, después de retirar el chocolate de la refinadora, hacemos el proceso del temperado. Lo colocamos acá. ¿A qué temperatura 39. debe estar? De 40 grados tenemos que bajarlo a 28 y llevarlo a 31. Baja a 28 y otra vez a 31. Ajá, le subimos la temperatura y de ahí lo pasamos a los moldes. Aquí hacemos el proceso del temperado. El temperado es lograr cristalizar el chocolate para darle brillo y textura a la tableta. Claro, extendiéndolo, la temperatura baja porque se Ujú. pone más al aire. La cascarilla de cacao también se puede usar Ajá. para té frío, infusión de té caliente. O sea, que del cacao no O sea que perdemos, no se pierde nada. no se pierde nada, exactamente. O sea que el té de cascarilla, eso no lo conocía. Sí, ahí tenemos preparado. Ah, bueno. Vamos a, mira, eso sí lo podemos probar. Sí. Mira, tenemos un té ahí, ya lo vamos a probar. Entonces ahora se vuelve a extender y se vuelve a medir la temperatura. Aquí está en 29. De acá lo pasamos aquí al molde y logramos obtener la temperatura ideal. Ah, ok. O sea, los temas de temperatura entonces para hacer chocolate son básicos. Sí. Aquí vamos a elaborar una tableta. Ajá. Distribución entonces uniforme ahora para que todas las tabletas queden del mismo tamaño, del Ujú. mismo grueso, ¿correcto? Sí. Vamos a pasar al proceso Enfriado completo. pues. del timbrado. ¿Del? Timbrado. Eso consiste en, para nuestros De amigos televidentes, todos los gasecitos, todos los Ah, golpes. ok. Cuando comencemos a timbrar, para remover todos los gases que pueda Ajá, tener. exactamente. Miren cómo están ahí Vamos. unas burbujitas que van apareciendo. van subiendo todas las subiendo. burbujitas. Y eso hace que entonces, por supuesto, la tableta tenga una Sí. textura y un grueso uniforme en todas partes. Pues no vamos a tener unos huecos. O sea, no queremos que sea como un queso de esos hueco. suizos que tienen hueco por dentro. Sino más bien que sea uniforme y que tenga una textura pareja.
Hay que timbrarlo hacia todos los sentidos, hacia adelante, hacia ti, porque pueda timbrar todo y puedan salir. Para estar parejo. Ajá. El momento culminante ha llegado. El chocolate está en su punto. Vamos a desmoldarlo para degustarlo. Ah, no, salió bellísimo. ¿Ah? Lo recomendable siempre es que tome temperatura ambiente para probarlo o lo probamos una vez. Por favor. Como ustedes deseen. Vamos Como a probarlo desee. entonces aquí. Alguien tiene que hacer este trabajo para comprobar que esté bien. Yo me ofrezco voluntariamente. Miren cómo se desmolda, que bien. Miren el color, el brillo. Esto creo que son cosas que se valoran en un chocolate, Sí, ¿verdad? El señor. brillo, la coloración. Este tipo de cosas son muy importantes. crunch. En mucho. Esas son ahorita. Ahora vamos a escucharlo en mi boca. Degustemos entonces el Cultivando Sabores de cacao yaracuyano y un chocolate hecho por Cecilia Landaeta. El crunch se marca muy bien. Hay algo muy importante que acabo de percibir, que cuando toma la temperatura que debe ser y se realmente toma la forma del molde, aun cuando no está a temperatura ambiente, se siente un sabor completamente diferente al que pude apreciar anteriormente. Entonces, es decir, hay que dejar que el ciclo se cumpla para que podemos apreciar un buen chocolate. Los invito pues entonces a que en Cultivando Sabores sigan degustando de estas maravillas que tenemos en Venezuela. Probamos la tableta, pero Graciela nos tiene una sorpresa. Ella hizo unos bombones que De piña. los tiene preparados para conocer el relleno. Acompáñenos a degustarlo aquí en Cultivando Sabores. Pero qué lindo como brilla. Y además esa coloración oscura, que es lo que un chocolate está bien puro, se ve mucho más oscuro que esos chocolates de leche, que respeto al que le gusta, pero de verdad a mí me gusta mucho más el chocolate en su esencia, bien concentrado. Entonces, bueno, tengo que realzar pues y hacer mi trabajo, que es lo que me mandan a hacer, que es hacer esta degustación en nombre de Cultivando Sabores. Está relleno de piña. Sí, señor. Qué rico. Esa combinación me pareció maravillosa. Probamos tu chocolate. Bueno, me parece una comida sublime, por llamarlo de alguna manera. Te agradezco, por supuesto, esta invitación. Pero me dicen que también haces otras cosas con Cascarilla, con el cacao. el cacao. Bueno, como podemos observar, del cacao no desaprovechamos nada. Ah, Con la cascarilla de cacao preparamos té frío, que le agregamos papelón y limón. ok. Y la infusión, que es el té caliente, que es cascarilla de cacao, limón y miel. Bueno, yo me atrevería a probar el frío, porque estamos en una temperatura un poco calurosa. Ok. Y entonces vamos a ver si me alcanza un poquito de té. Fíjate. Con este exquisito té y este divino bombón, nos despedimos hasta un próximo episodio de Cultivando Sabores, del campo a la mesa.